Listo, vamos a empezar hablando sobre las generalidades del sistema nervioso. Para poder hablar de las generalidades del sistema nervioso tenemos que hablar obligatoriamente de lo que es tejido nervioso. ¿Ok? El tejido nervioso debe cumplir ciertas características. El tejido nervioso tiene que presentar características de excitabilidad y de conductibilidad. De lo contrario, es todo menos tejido nervioso. Encontramos como gran definición lo que es, en tejido nervioso encontramos lo que es estroma y parénquima, en este caso lo que es neurona y lo que es neuroglia. La neurona, que es la unidad funcional del sistema nervioso, mientras que la neuroglia es el sostén del sistema nervioso. La neurona tiene algunas partes que tiene estas características de excitabilidad y conductibilidad, no así la neuroglia, que es el sostén, ¿no? Entonces, como toda célula tiene un cuerpo, que el cuerpo también le puedes llamar soma. Entonces tengo un cuerpo o soma. En el interior, en el citoplasma, aquí predominan organelas, sobre todo lo que son mitocondrias. Y también lo que son el retículo rugoso, que en este caso se llaman los gránulos de Nys. O retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? Este soma o cuerpo tiene unas prolongaciones cortas y una prolongación larga. Las prolongaciones cortas se llaman dendritas y la prolongación larga se llama axón o cilindro eje, también llamado en algunos autores. Esas dendritas terminan en una parte llamada gémula y el axón termina en una parte llamado teledendrón. El axón o cilindro eje, como le quieran llamar, está recubierto por vainas de mielina. Esto ayuda a aumentar la velocidad de transmisión. Entonces, estas son vainas de mielina. ¿Sí? Y se encargan justamente de aumentar la velocidad de transmisión del impulso eléctrico, que viaje más rápido. ¿Sí? Ahora, ¿qué tipos de neuronas pueden haber? Esta neurona que le acabamos de mencionar con todas sus partes, que es el tipo de neurona clásica, es conocida como neurona multipolar. Pero también tenemos, también tenemos otro tipo de clasificación de neuronas, ¿verdad? De acuerdo a la forma que tiene. Entonces aquí tenemos las unipolares. Y las unipolares constan de un soma o cuerpo y dan a través de una ramificación, a su vez una subdivisión posterior, que da lo que es el axón y lo que es la dendrita. Las bipolares, el soma, y tengo dos ramificaciones, una que es el axón y la otra que es la dendrita.
En la unipolar solo tuve un bracito que salía, acá ya tengo dos. ¿Sí? ¿Qué tipos de neuronas tenemos? Las neuronas tenemos básicamente de dos tipos. Tenemos, perdón, las neuronas sensitivas y las neuronas motoras. Las neuronas sensitivas son las que recogen la información de la periferia y lo llevan hacia el sistema nervioso central. Las motoras son las que llevan la respuesta desde el sistema nervioso central hacia la periferia, hacia el órgano, hacia la glándula, hacia el músculo, etc. Las sensitivas son llamadas, en neurología, son llamadas neuronas aferentes y las motoras son llamadas neuronas eferentes. Aquí aprovecho y digo que hay un tercer tipo de neuronas, que son las neuronas de asociación, que lo que hacen es encargarse de conectar las neuronas sensitivas con las neuronas motoras. ¿Sí? Ahora, si esta es la neurona clásica, la dendrita se continúa aquí con un axón, otra neurona, otras dendritas, y aquí otro axón con otra neurona. ¿Sí? Es así el entramado nervioso. Pero para que haya este paso de información, de un impulso eléctrico de una dendrita a un axón, se hace a través de lo que se conoce como sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Perdón. Es el paso de información de un estímulo eléctrico a químico y de químico a eléctrico. Me explico. Para hablar de sinapsis hablo de una membrana presináptica, o sea, antes de que se dé la sinapsis, de una membrana postsináptica y de un espacio intersináptico o presináptico. Entonces tengo la membrana presináptica, membrana postsináptica y la hendidura o espacio intersináptico. La membrana presináptica está en el axón. La membrana postsináptica está en la dendrita. Listo. Llega el estímulo eléctrico hasta el final del axón y estimula unas vesículas. Estas vesículas contienen en su interior neurotransmisores, que serotonina, que cualquiera de los neurotransmisores. ¿Ya? Neurotransmisores. Llega el estímulo eléctrico, estimula las vesículas, se rompe las vesículas y libera los neurotransmisores a la hendidura o espacio intersináptico. Y en la membrana postsináptica, tengo los receptores para esos neurotransmisores. De tal manera que los neurotransmisores llegan hasta su receptivo neurotransmisor y lo activan. Y continúa el estímulo eléctrico. Tengo un estímulo eléctrico que se convirtió en estímulo químico, y un estímulo químico que después se convirtió nuevamente en estímulo eléctrico. Eso es una sinapsis. ¿Sí? Esto hablando de neurona en general, pero para hablar del sistema nervioso tengo que hablar también del sostén. Tengo que hablar del tejido conjuntivo que lo sostiene.
Es decir, tengo que hablar de la neuroglia. Hay 10 neuroglias por cada neurona, según lo que indican, ¿no? Tengo algunos tipos de neuroglia. ¿Cómo está? Tengo primero la astroglia, también llamado astrocitos. ¿Qué son los astrocitos? ¿Qué hacen la astroglia, perdón? Si este es un capilar, tengo un tipo de célula que se adhiere al capilar y se conecta con otras células. Se conecta con otras células, por ejemplo aquí. Hagámoslo así simple, ¿no? Ya. Esta célula verde es la astroglia o astrocitos y estas azules vienen a representar las neuronas. Las neuronas no están en contacto con el flujo sanguíneo. Hay los astrocitos que están de por medio y son estos astrocitos los que absorben o chupan a través de esta estructura que se llama pie vascular. Absorbe a través del pie vascular los elementos, el oxígeno y los nutrientes y se los pasa a la neurona. ¿Qué pasa si hay alguna infección aquí? Simplemente ataca a esta célula, a la astroglia. No llega hasta la neurona. Aquí algunas astroglias a distinto nivel me van a formar una barrera entre la sangre y las neuronas. Esta es la barrera hematoencefálica. Encefálica. 2. ¿Qué función me da la astroglia? 1. Nutrición. 2. Protección. ¿Verdad? Me está protegiendo y me está nutriendo. ¿Qué otra célula hay? Hay la microglia. Microglia o microcito. Perdón. Para hablar del microcito, la microglia, tengo que decir que este es el mismo monocito que está en la sangre. Es decir, es un macrófago. Es un macrófago. Está listo para, a la presencia de un germen patógeno, producir lo que es una fagocitosis. ¿Sí? Entonces, esto se encarga de hacer una fagocitosis y esto, como generalidad se encarga de lo que es defensa, ¿verdad? Tengo dos células aquí que cumplen la misma función. El oligodendroglia y la célula de Schwann. El oligodendroglia y la célula de Schwann van a producir, las dos van a producir, si este es el tubo eje o axón, va a producirme una capa blanca, bueno, aquí la pongo de azul, un cilindro que me va a recubrir la cobertura que hablábamos de mielina. ¿Ya? Entonces,
mielina. ¿Cuál es la diferencia? Que el oligodendroglia cubre de mielina el sistema nervioso central, mientras que la célula de Schwann cubre de mielina en los nervios, es decir, el sistema nervioso periférico. Esa es toda la diferencia. El lugar de ubicación, el oligodendroglia en el sistema nervioso central y la célula de Schwann en el sistema nervioso periférico. Termino con lo que son las células ependimarias o células del epéndimo. Si tengo aquí un capilar, tengo un grupo de células especializadas que absorben y filtran el plasma, produciendo un filtrado del plasma, produciendo un exudado. Este exudado, si aquí tengo la sangre, llegan, absorben, filtran, producen un exudado llamado líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿dónde están estas células ependimarias? Estos están en los ventrículos laterales, sobre todo. Los ventrículos laterales están gran cantidad de células ependimarias. Y dentro de esos ventrículos laterales, en la pared de los ventrículos laterales, están muchas células ependimarias que tienen el nombre de plexo coroideo. O plexo coroideo, como le quieran llamar. Y que son las encargadas de la formación a través de exudado, del filtrado, para formar el líquido cefalorraquídeo. Hasta aquí como generalidades.